Camino Innovador. Aquí da inicio el programa de opinión más influyente de la radio. Las emisoras Democracia AM y XFM presentan la revista de opinión Democracia, con la conducción y dirección de Gonzalo Rosero. No puede haber diálogo sin libertad de expresión. No puede haber diálogo sin libertad de expresión. Ella es el alma de un pueblo. Sin amilanarse. Sin amilanarse. Este color amazónico. Desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! Combatiremos la corrupción. La de ahora y la de ayer. Y la que podría venir. La de adentro y la de afuera. La revista de opinión Democracia. Los temas realmente relevantes. Analizados con la visión crítica del periodismo libre. Da inicio la revista de opinión Democracia. El programa en el que usted cree. Comenzamos. Gonzalo Rosero. Credibilidad incuestionable. A este monumento a la impunidad, cuyos autores, cómplices y encubridores, hay de todo, y que ocupan dimensiones de poder muy significativos. No podemos precisar cuál ha sido la contribución de silencios, pero ha habido un concurso de silencios o de inoperancia en el cumplimiento de sus obligaciones fiscalizadoras. Estamos ciertamente, señoras y señores, fatigados, hartos, así deberían manifestarse ustedes, la gente con criterio, la gente con decencia, la gente con un poquito de vergüenza nacional y de sano patriotismo. Sí, hay una mención muy importante, que alude a este archivo del juicio político a Jorge Glass, porque se trata nada más ni nada menos que de eso. Y la oposición no se ha mostrado tan confluyente, tan nucleada. Han manejado libretos y situaciones un tanto independientes. No ha habido una consolidación argumental que nos pueda permitir a todos los ecuatorianos estar satisfechos, por lo menos satisfechos, de la tarea cumplida en el área de la fiscalización. Y no solamente atribuir a los 5 votos del Consejo Administrativo de la legislatura este resultado que en estos tiempos debe avergonzarnos a todos. Bueno, por lo menos la lección dada por la institucionalidad peruana que le traje de adrede esta mañana para exhibir a ustedes. Yo le pongo aquí para que alguna cámara que está a mi espalda tenga la gentileza de hacerle ver y contemplar a la ciudadanía que nos ve en todo el mundo a través de nuestra televisión digital. Miren ustedes, la justicia peruana llegó a todos los poderosos que se dejaron arrastrar por la corrupción. Contemos, señoras y señores, Alejandro Toledo, corrido, ya sin vergüenza, todo un presidente de la República, jugado, regresando a ver a todos los ángulos, en la tierra americana o donde se encuentre, condenado por opinión pública, y algún momento, cuando haya decisión política, lo traerán de las orejas a suelo peruano.
¿Quién ha seguido? Este presidente Lula, que yo conocí en la ciudad de Manaos hace muchos años, visitaba ese país el estrenado presidente de la República, Rodrigo Borja, y estuvimos en la estuvimos en la misión colectiva de información para nuestro país. Y ahí conocimos a un Lula distinto, un Lula de avanzada, que solamente verificaba lo que habíamos pensado siempre, que era un hombre de honor. Él dice que no es culpable. Sin embargo, ha mantenido una red corrupta enquistada en el poder y dejaba como herencia las prácticas que él inauguró en manos de su apreciada compañera, también presidenta o expresidenta de la República de Brasil. Y sigo con la nación peruana. Miren ustedes lo injusto que resulta el tema del señor Fujimori, hasta cierto punto injusto. Va y está pagando con su vida, porque la situación de salud del señor Alberto Fujimori, que incluso tuvo el don de salvarle a la nación sureña de la plaga, terrible plaga, de estos mismos sectores que configuraron y nuclearon partidos, movimientos, estos mismos grupos en Sudamérica le dieron un empujón de apertura desde sus líneas de conducción política a la guerrilla. Sin embargo, miren la situación en que se encuentra. Y ahora Ollanta Humala, su dignísima esposa, como lo solían decir hasta hace muy pocos días. Luego tenemos seguramente al presidente García, ya mismo Alan García ingresa, señoras y señores, a esta ronda de detenciones. Yo lo que le quiero decir a la gente que ha propiciado la impunidad en el Ecuador, señoras y señores, es que la justicia tarda pero no perdona. Las evidencias son notables. Sí. ¿A qué refería esta comparecencia? Exactamente. Muchas gracias. La asambleísta me disculpan, don Fernando Callejas, prominente ambateño, está con nosotros, actual asambleísta de experimentado protagonismo político, y está también el señor asambleísta don Henry Cucalón, y va a estar ya mismito el doctor Rafael Ollarte. Por lo pronto, señoras y señores, demos parte de los 5 votos del oficialismo que lograron archivar el pedido de juicio a Glass. El presidente de la Asamblea argumentó que esta prueba gigantesca de Caminosca es ilegal. Aquí hay una parte que yo he pedido que la asambleísta Ana Galarza, antes de cumplir con otros compromisos con medios de comunicación, nos haga una explicación, nos formule una explicación sobre lo que dice un boletín de prensa, de que el documento se refiere al documento de Caminosca, precisamente, ¿no es cierto?
Este documento señala los nombres de los funcionarios ecuatorianos que recibieron las coimas, pero con códigos. Por ejemplo, aquí aparece unas siglas que al leerlas en completo refiere a vidrio, o B pequeña CPFTE, vicepresidente, vidrio vicepresidente. Y esto, ¿por qué no los correspondientes jueces, más que jueces, digamos, los actores que están ventilando este caso, hacen caso omiso y no averiguan a quién pertenecen estas siglas, vidrio o BEP? Casi que no se puede leer por completo, pero todo el mundo entendemos como vicepresidente. Y esto no sirve, definitivamente. Ana Galarza, Cadena Democracia, muy buenos días, asambleísta. ¿Qué juicio de valor usted ha elaborado en estas últimas horas luego del fracaso estratégico de la oposición? Porque se impuso obviamente la mayoría oficialista. Los números no dan para más, así de simple. Pero este documento que señala los nombres de los funcionarios ecuatorianos que recibieron coimas, apenas ustedes ponen de ejemplo a vidrio, tenga la bondad. Muy buenos días, Gonzalo. Un saludo cariñoso para mi compañero Fernando, Henry y todos los contertulios que nos están acompañando en esta mañana, los radioescuchas, deseando que tengan un excelente día. Gonzalo, en el laudo arbitral entre la empresa Carno y Caminosca se determina que presuntamente se habrían hecho pagos por motivo de coimas de funcionarios públicos del gobierno ecuatoriano. Estos pagos han sido pagados a personas que estaban identificadas con alias. Por ejemplo, alias es al ministro de Electricidad, o alias J. Glass, otro alias es vidrio, y otro alias es vidr de pequeña P. Por eso es que en lo correcto la asambleísta Cruz pide a la Fiscalía, siendo el órgano pertinente, que pida una asistencia penal a la Corte de Florida y que de esa manera se pueda esclarecer por el órgano competente quiénes son los funcionarios públicos a los que corresponden esos alias. En el laudo arbitral se determina que los alias pertenecerían presuntamente a Esteban Albornoz, justamente ministro de Electricidad, y J. Glass a Jorge Glass. Pero nosotros queremos que sea la Fiscalía General del Estado la que formalmente investigue el caso, ya que al ser un arbitraje de tipo civil, este laudo arbitral no puede establecer responsabilidad penal sobre los funcionarios que presuntamente habrían recibido coimas. Y también dice el laudo arbitral que deja a que el organismo competente investigue o sancione como crea competente. Entonces, el Consejo de la Administración de la Legislatura, cuando se pronunció y dijo que extendían el plazo de 3 días para que se amplíen las pruebas sobre el caso anunciado así, Petroecuador, el interpelante, el jefe de bancada, decidió también adjuntar el laudo de Caminosca, ya que en el laudo de Caminosca directamente se relacionaba al vicepresidente. Las únicas personas competentes a pedir el laudo original son las partes procesadas, es decir, Carno y Caminosca. Nosotros habíamos tenido contacto con la empresa Carno, pero no iba a llegar la documentación que nos quieren facilitar dentro del plazo de los 3 días. Era imposible. No nos olvidemos que Carno está en Australia, en avión a 16 horas de distancia. Lo que tenían como consigna el oficialismo es de encontrar cualquier pretexto para seguir blindando al vicepresidente y que no rinda cuenta ante el país. Eso está muy claro, Gonzalo. La oposición podía haber tenido la mejor estrategia posible, pero si tenemos una asamblea secuestrada,
un CAL que está a órdenes del asambleísta Guiñaga, que decide que el bloque de Alianza País ha tomado la decisión que el CAL archive y el CAL obedece. La decisión, al parecer, la tomó el asambleísta Serrano, el presidente de la Asamblea. Otros dicen que el mismísimo presidente de la República, otros dicen que el vicepresidente Jorge Glass incluso ha mencionado que va a denunciar a todas las personas que emitan juicios de valor en su contra en el caso Kaminowska. Entonces él dice, son acusaciones que las vamos a ubicar en el nivel de maliciosas y temerarias. Con esto, perdona que consulte a su coprovinciano, Fernando Callejas, que está con nosotros. Con esto lo silencia definitivamente a la oposición. Bueno, muchísimas gracias, Gonzalo, Henry, Anita, un gusto saludar a todos quienes hacen esta prestigiosa emisora. Bienvenido, Fernando. Muy amable, Gonzalo, un honor estar con usted. No, de ninguna manera, el señor Glass podrá amenazar en su casa, pero los asambleístas tenemos todo el derecho y obligación de señalar estos actos de corrupción clamorosos que todos los ciudadanos ecuatorianos obviamente miran absortos lo que ha sucedido en los últimos años en el Ecuador, y los señores de Alianza País son los únicos que cierran los ojos. No hay peor tuerto que el que no quiere ver, y los señores de Alianza País no quieren ver esta corrupción enorme que ha existido en el Ecuador, pero tarde o temprano tendrá que saberse la verdad, y ahí tendrán que todos estos pícaros, porque no se les puede llamar de otra manera, ir a la cárcel, porque es ahí donde tienen que estar los que han usufructuado, los que han robado los fondos públicos nacionales. El colectivo, el grupo que, señor asambleísta don Henry Cucalón, saludemos también al respetable jurista doctor Rafael Ollarte, que se incorporó hace contadísimos instantes a este panel. Y Anita, ¿qué les corresponde este momento, don Henry Cucalón, asambleísta? ¿Qué les corresponde este momento al cohesionada, si usted ve que es cohesionada, sincera y transparente actitud grupal de la gente que ha construido espontáneamente, a fuerza naturalmente de una obligación cívica, pero más que eso, de un resentimiento social impresionantemente grande? Este momento la gente está que arde con la decisión de esta víspera, y las personas del otro lado que crean que todo ya superaron, no es cierto. Por eso yo traje a colación el tema del Perú, como un vivo ejemplo de lo que podría estar ocurriendo más temprano que tarde. ¿A usted qué le parece la actitud asumida ayer? Buenos días. Gracias por la oportunidad, don Gonzalo, colegas, asambleístas, estimado doctor y queridos oyentes. Lo de ayer fue la crónica de una complicidad política anunciada. Franco desprecio al mandato ciudadano, que exige que haya fiscalización y transparencia en un caso que ha avergonzado al Ecuador entero, donde ven que su clase política y dirigencial está inmiscuida en gravísimos casos de corrupción con pruebas sonantes y constantes, y que en lo que a nosotros nos concierne, ayer temporalmente el oficialismo y su mayoría blindó políticamente hablando, y esto va a ser el hilo conductor de la entrevista, al señor vicepresidente de la República, donde se perdió ayer una oportunidad histórica de estar al lado de los ciudadanos y no al lado de la voracidad del poder político. Usted me mencionaba lo de la oposición. Siempre habrá errores, pero yo tengo que rescatar algo: la firme voluntad de actuar de la mano con el requerimiento ciudadano. 60 firmas, que no es cualquier cosa, mucho más que el requisito original para proceder a un enjuiciamiento político, se presentaron. Y lo que para nosotros son las pruebas
del cometimiento de infracciones y lo que se denomina delitos políticos, que están en el artículo 129 de la Constitución, fue vilmente burlado por un órgano que será juzgado por los ciudadanos y por la historia con lo que sucedió ayer. Porque el CAL, que tiene este procedimiento de calificación dentro de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, no dentro de la Constitución de la República, que lo único que pone es a la Corte Constitucional, en vez de dar paso a este requerimiento de un grupo importante de asambleístas de la oposición que andan en consonancia con el sentir ciudadano, se basó en triquiñuelas y vulgares pretextos para no dar marcha a este petitorio. Se camuflaron de jueces cuando no es su papel. Y dos, juegan, diría yo, ningunean con conceptos de delitos penales, pensando que esto es un enjuiciamiento penal y no lo que verdaderamente es un juicio político o un impeachment, que es el requerimiento para que se rinda cuentas por infracciones políticas, por clara y evidente responsabilidad política que tuvo el vicepresidente, ahora cabeza del correísmo duro y puro, en el festín petrolero y en el festín de los sectores estratégicos. El festín petrolero usted puede escuchar en una hora exactamente desde Lima. Es una obra que recoge los principales episodios con los cuales se perpetraron los mayores atracos en el sector petrolero y se llegó prácticamente a colapsar la industria petrolera ecuatoriana, con cifras, con hechos, con contrataciones, con obsequios generosos de parte de los que se adueñaron incluso de los pozos petroleros. Usted, por ejemplo, tiene una idea del inventario que hemos formulado con Fernando Villavicencio. Él con su investigación, nosotros con nuestra voluntad de decirlo. En el libro El feriado petrolero aparecen muchísimos ecuatorianos de no creer con propiedades en la geografía petrolera de nuestro país, es decir, son dueños de pozos petroleros hasta este mismo momento. Y esto no sabe la ciudadanía, lo vamos a denunciar en esta mañana. Si esta mayoría de Alianza País en el Consejo Administrativo, Anita sí está todavía en línea, ya no quiere sino olvidarse con el archivo del juicio contra Glass, ya no quiere toparlo para nunca más, y el señor vicepresidente de la República ha referido que él ahora se dedica, siguiendo el consejo del presidente Lenín Moreno, a trabajar y nada más que a trabajar, y que nos olvidemos, y se olvida ya él, de todos los episodios que él ha liderado, porque así concibió el señor presidente de la República, y por eso el expresidente de la República, Rafael Correa. Y así las cosas se han venido dando. ¿Por qué se libró? Salvo Toachi Pilatón, donde puede ser rozado contundentemente el expresidente Correa, y que por eso dicen que salió con las justas, ahora tiene la obligación el nuevo mandatario también de manifestarse respecto a lo protagonizado el día de ayer por los sectores de la oposición y también por los sectores que tienen muchísimo que ver con lo que acaba de suceder. En términos generales, ¿qué le resta a este momento a la bancada opositora? Ana Galarza, tenga la gentileza. Le pido que tenga la bondad, doctor Ollarte, de responder esta interrogante. Ahora, ¿qué corresponde hacer? A ver, buenos días en primer lugar. Buenos días, doctor. Con don Fernando y con don Henry, con usted y con toda la audiencia.
Mire, el deber del funcionario es responder, porque está manejando la cosa pública. Y eso naturalmente incluye al segundo mandatario. Ahora, en el Ecuador, una cosa es el discurso político de que el funcionario responde, de que obra en favor de los intereses de la ciudadanía y del público, etcétera, y del bienestar general. Y otra cosa es lo que se hace. Mire usted nuestra legislación. Decir, por una parte, en la Constitución, que los delitos de peculado, concusión, enriquecimiento ilícito y cohecho son imprescriptibles y que se los puede perseguir incluso en ausencia de los acusados. Y al mismo tiempo, la mayoría oficialista de Alianza País, aprobar un código integral penal estableciendo que para perseguir los delitos de peculado y enriquecimiento ilícito se requiere del informe determinando indicios de responsabilidad penal del Contralor. Ya habla mal de quien dice una cosa y hace otra. Porque resulta que esos delitos que son imprescriptibles, constitucionalmente, sí prescriben. Porque el Contralor solo puede informar en 7 años. Si no hay el informe del Contralor, hasta luego nomás. Y peor aún si usted en 10 años ha tenido un Contralor como el que ha tenido, como en el que el ex presidente de la República y actual tuitero calificó como un gran Contralor. Ahí está. Entonces usted tiene todo un entramado de protección de una Constitución que es garantista para los que hacen estas cosas. Para este tipo de episodios. Porque tiene una Constitución que establece todo un régimen de inmunidades de las cuales el común de los mortales no gozamos. Porque si a usted se le ocurre sospechar abiertamente de algo, pues le puede ir muy mal. Pero en cambio, los amigos asambleístas, y no los digo precisamente por los de la oposición, pueden decirte cualquier cosa, son inmunes. Y también ahí la inmunidad tiene doble rasero, inmunidad para unos sí, para otros no. El presidente y el vicepresidente de la República también son inmunes. Intente procesar penalmente pues al segundo mandatario. Estas denuncias que se han presentado en la Fiscalía y ahora el segundo mandatario dice que va a pedir que declaren la malicia o la temeridad de las denuncias. Ya con eso ya tienen, ¿no? Porque además para iniciar la instrucción fiscal, según la Constitución y según el desarrollo de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, para iniciar la instrucción fiscal requiere la autorización legislativa, 2/3. Con lo que se ha visto, la Asamblea Nacional también ha colaborado en esto, porque la Asamblea Nacional tiene 2 mecanismos de fiscalización. Uno, naturalmente, el juicio político. Y otro también el procedimiento documental. Y mire, aquí pasan cosas muy curiosas, porque en el juicio político usted lo que intenta es determinar si existe o no responsabilidad política en el funcionario si ha cometido alguna infracción. Pero si quiere averiguar cuál ha sido la gestión, tiene el denominado procedimiento documental. Resulta que ni el uno ni el otro, es decir, ni el elemental procedimiento documental, porque entiendo que en la Comisión de Participación Ciudadana de la Asamblea se ha intentado hacer comparecer al vicepresidente de la República y no se ha logrado. Y en cambio, al vicepresidente de la República se le llama una comisión general, que no es un procedimiento de fiscalización. A las comisiones generales, incluso vamos el común de los mortales. Yo he ido a comisiones generales, donde te preguntan 10,000 cosas y uno tiene que responder y te preguntan y te repreguntan, pero uno no va ahí a ser responsable de nada, uno va a contestar lo que le preguntan. Comisiones generales, al señor lo han recibido con alfombra roja, a una comisión general donde ha dicho lo que ha querido, donde a los asambleístas no se les ha permitido preguntar. Mira, una cosa increíble. Entonces, usted ya tiene Pero eso. él alega que han presentado documentos incompletos. Espérese un ratito. Mutilados. Espérese un momentito. Sin firma de responsabilidad. Ahí viene lo otro. La oposición y el ciudadano. Primero le voy a hablar del ciudadano porque ahí estoy yo. Yo hablo por mí, por si acaso, no hablo por el resto, no hablo por el radio escucha ni por nadie, sino por mí. ¿Qué es lo que yo siento? Que el sistema no sirve. Y no porque esté mal hecho, puede estar mal hecho, pero no es solo por eso, sino porque no se te da la real gana de que funcione tampoco. Porque eso de escuchar a asambleístas del oficialismo decir que ellos ya han decidido
en su movimiento que esto no pasa, bueno, eso ya quiere decir que el juicio político en el Ecuador sigue siendo político y no juicio. Circo romano, dedos arriba, dedos abajo. Tengo los votos, aunque no sea, pasa. Sí, en el Ecuador los juicios políticos hemos visto cosas increíbles y las seguiremos viendo. Entonces, como yo tengo los votos, puedo impedir todo. Y en eso debo decir que la oposición ha colaborado también fundamentalmente. Porque si sabemos que la cosa está cuesta arriba, porque en el Ecuador la cosa es cuesta arriba, pues. Si ya sabemos cómo son las cuestiones acá, tengo que presentar bien la acusación, pues. O sea, no me puedo dar lujos. Y la oposición también debe saber que nos representa, pues. Y no solo representa a los que hemos votado por la oposición, representa también a los que han votado por el oficialismo. Porque habrá gente en el oficialismo, los votantes me refiero al ciudadano, que también tendrá interés en que esto sea transparente. Pero usted y ha de haber gente, pues, que no es ovejuna, como dice el primer mandatario dentro del oficialismo, y que también quiere que la cosa quede clara y que tienen confianza en el segundo mandatario. Porque fíjese que hay gente que confía en el segundo mandatario y quiere seguir confiando. Y resulta que ese derecho también se les quita. Porque no puede. Pero pueden haber negligencias, don Fernando y asambleísta, negligencias que hagan posible que se construya un potencial fraude procesal, que se descuiden dar los pasos, escoger los documentos, etcétera, etcétera, adecuadamente, ponerlos en un nivel que pueda ser asimilado, digamos, durante el proceso de un juicio político o un juicio penal. Eso ocurre en toda legislación. Pero si hay personas que presentan asuntos patojos, digamos, incompletos, ¿qué favor más grande? Lo único que te pedimos que presentes de esta manera. ¿Ustedes creen que ha habido esa, no negligencia, sino esa acción dolosa, diría yo, en favor del acusado? Porque estaba muchísima gente introducida también en el gran negocio de la década donde se ha terminado la industria petrolera, se han comido todo, por lo menos han hecho unos apartes y se han repartido, digamos, el gran trozo petrolero. ¿Por qué no le decimos esto también al país? ¿Quiénes han fallado? No solamente han fallado los que han cometido las trafacías, ¿no? Usted lo dice, sino simple y llanamente los fiscalizadores también han sido incompletos. ¿Cree usted que ese avance que yo hago podría resultar certero? Mire, Gonzalo y distinguidos contertulios, Fernando Callejas. Tarde o temprano se tendrá que saber la verdad en este país. Tarde o temprano se tendrá que saber la verdad en este país. Pero en este momento los asambleístas de oposición nos enfrentamos a un muro prácticamente infranqueable, porque en la Asamblea Nacional rige la mayoría del voto. Y entonces, inclusive cuando se presentaron todos los documentos con el debido sustento, con pruebas irrefutables para llevar adelante un juicio político, de ninguna manera un juicio penal que le corresponde ya a la Fiscalía y a la Justicia, pues simplemente hubieron inclusive voces del oficialismo que se anticiparon a dar su veredicto y dijeron que esto no iba a pasar y que no pasaría, como efectivamente así sucedió. Yo diría que en el Ecuador, Gonzalo, se vive un enorme sistema de complicidad y absoluta impunidad. Y esto fue diseñado porque no es que los señores de Alianza País, del socialismo del siglo XXI, son personas tontas y que no hacen las cosas bien pensadas. Y ya lo decía el doctor Royarte hace un momento, ¿cómo es posible que en la Constitución se diga que estos delitos contra la fe pública son imprescriptibles y por otro lado se diga que para llevar a juicio por este cometimiento de delitos tiene que haber un dictamen de Contraloría que solamente lo puede hacer en 7 años?
Desde ahí hay una impunidad total. Pero cómo está diseñado este famoso quinto poder del Estado que se inventaron estos señores del socialismo del siglo XXI, con su organismo ejecutor, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que ha puesto en todos los organismos de control a personas allegadas a Alianza País, al correísmo y a la revolución del siglo XXI. Pero la comunidad nacional permitió y asimiló estas reglas de juego. ¿En qué quedamos entonces? Ahora lloran lo que ellos apoyaron. Así es, porque mire, los ciudadanos muchas veces son engañadas y hubo una proclama, como le dije yo a la asambleísta Doris Solís en el Pleno, que los ciudadanos fuimos obviamente engañados, porque ¿quién de nosotros no quiere una sociedad más justa, más equitativa, más solidaria, de funcionarios de manos limpias? Pero mire, nos dejamos llevar al cadalso de la manera más tonta, nos pusieron la soga al cuello y ahora tenemos esta realidad que estamos viviendo. Pero no con esto estoy diciendo que nosotros, los asambleístas de oposición y peor todavía, los ciudadanos ecuatorianos, no tenemos el derecho de reclamar. Y poco a poco este reclamo se irá haciendo mucho más masivo, porque, por ejemplo, pruebas como la del señor Rivera, que ya está siendo sindicado, que ya fue sindicado por la Fiscalía y que en una providencia se dice que el señor Rivera pudo acceder o llevarse coimas por más de 13 millones de dólares porque tiene un pariente cercano que es alto funcionario en el gobierno actual y en el gobierno anterior, y ese no es otro que el señor Glass, y todo mundo lo sabe, menos los señores del oficialismo. Tarde o temprano en el Ecuador tendrá que levantarse una gran voz en contra de esta corrupción y la verdad tendrá que salir adelante y finalmente este régimen de complicidad y de impunidad que se ha vivido los últimos 10 años tendrá que desaparecer del Ecuador para volver a vivir una plena democracia, porque en el Ecuador, dígase lo que se diga, no se vive una plena democracia, se vive una cuasi dictadura y por eso el poder absoluto lleva a la absoluta corrupción y es lo que ha sucedido en los últimos 10 años. Respetable ciudadano guayaquileño Henry Cucalón, ¿usted cree que el señor presidente Serrano tiene la razón cuando dice que se refiere al requisito de la prueba entre el vínculo directo entre el enjuiciado y el cumplimiento de requisitos para que pueda posibilitarse el juicio político? ¿Le hará el favor usted de escucharle al presidente de la legislatura, si es tan amable? El requisito de la prueba del anuncio y de la prueba presentada está relacionado obviamente a que se establezca ese vínculo directo con la persona que está siendo, o con el funcionario público que está siendo enjuiciado políticamente, ¿no? El Consejo de Administración de la Legislatura no es simplemente una sala de sorteos, es una instancia que efectivamente califica y determina si se cumplen o no los requisitos establecidos para el enjuiciamiento político, en este caso del vicepresidente de la República, que debían estar armonizados con el artículo 129 de la Constitución, en donde no se establece causal para enjuiciamiento político en la causal de incumplimiento de funciones o responsabilidad política. Se establece en dicho artículo causales de indicios o de responsabilidad penal, lo cual no se ha adjuntado en la prueba que hemos mencionado durante esta intervención. También el doctor Ollarte está haciendo las respectivas anotaciones para seguramente replicar esta lectura jurídica que tiene el señor presidente de la Asamblea. ¿Usted qué opina, si es tan amable? Casi un trabalengua. ¿Por qué? Porque deliberadamente quieren confundir el proceso político con el proceso penal, cuando les conviene, porque estoy seguro que si fuera al revés, que si primero se iría a la justicia, dirían exactamente lo contrario, que vayan primero a la parte política. Cuando en el trabalengua tratan de decir indicios de responsabilidad penal, el oyente debe tener claro algo. Para comenzar un proceso político, y en esto todas las constituciones han establecido lo mismo,
no hace falta el procedimiento penal. Es más, de la consecuencia de un proceso político puede derivar adicionalmente una responsabilidad penal. Por eso, con la censura del funcionario, puede irse con esa resolución ante los órganos de justicia. Conocemos decenas de casos de personas que fueron censuradas y no eran delincuentes. Ojo, porque el castigo es la censura política por la responsabilidad que tiene en el ejercicio de un cargo, ¿me explico? Y su sanción es política y moral, si es que la palabra... ¿Cuáles son las penalizaciones políticas para que entienda el público? Los delitos penales, por poner un ejemplo, ¿cómo se sanciona? El peculado se sanciona con la prisión, pues con la reclusión, Eso con el es castigo, penal. con las rejas, con un traje, los políticos me con refiero. un traje blanco con negro, a Yo rayas. sé. En el político, la sanción es la pérdida del cargo que se ostenta y la inhabilidad para poder ejercer. La Constitución anterior decía 1 año, esta no dice nada, se lo puede poner en la resolución de censura. Es un castigo político. Y el artículo 129, que da 3 causales, que palabras más, palabras menos, son las mismas que han existido siempre, con la variación del requisito de procedibilidad del informe de la Corte Constitucional, que lo han sacado de otros países. En Estados Unidos y en Brasil, donde son estados federados, sí existe una participación de la Corte Suprema cuando se hacen los impeachments. Sucedió en el caso de Rousseff y comenzó a hacerse en el caso de Richard Nixon en el año 1973-74. Pero vamos a lo de fondo. Perdona, las 3 causales en homenaje al público que señala nuestra 129 de la Carta Política nuestra, sí, aluden a delitos contra la seguridad del Estado, que es universal, delitos de concusión, cohecho, peculado o enriquecimiento ilícito, que es universal, por delitos de genocidio, tortura, desaparición forzada de personas, secuestro y homicidio por razones políticas. Aquí están las 3 causales. Lo que se juzga es la vinculación política en el cometimiento de esas infracciones, porque si la persona directamente hubiera cometido el delito penal que también está, que es el peculado, yo no iría nunca al juicio político. Iría Me voy directamente al y penal. como bien dice el doctor Ollarte, más allá que hay un blindaje, tendría que pedir la autorización expresa de 2/3 partes, que es la misma cantidad de votos que se necesita para censurar, para iniciar un proceso, como el que está iniciando, por ejemplo, el doctor César Montúfar, directamente a nivel de la justicia. Pero esto es en política, claro, a ellos les conviene... Con la evidencia de Caminosca, para no darnos la vuelta, ¿por qué no fueron directo al juicio penal? Mire, mi criterio sí era sostener, por eso suscribimos el documento de enjuiciamiento político, porque sin perjuicio del tema de Caminosca, que para mí es penal puro, le quiero aclarar, y que tiene que durar lo que tenga que durar, con todos los demás, solo con el hecho del decreto ejecutivo, con las reiteradas declaraciones de que soy el responsable político. Claro, solo le gusta ser responsable político en el atril cuando inauguraba las refinerías, que ya sabemos que fue no el paraíso fiscal, sino el paraíso terrenal de los sabidos que se llevaron el billete en la refinería de Esmeraldas, con las declaraciones del presidente Correa diciendo que son responsables políticos de la corrupción. Y en eso hay que tener claro. Mire, cuando usted ve la infracción política, usted no está viendo la cuestión, la infracción manual. Le pongo un ejemplo más sencillo. Al señor Pinochet, por poner un ejemplo, tenía responsabilidad política por las serias violaciones de los derechos humanos que se cometieron en Chile. La tercera causa. Había, por poner un ejemplo, ¿no? ¿Había alguna foto con el señor con la pistola apuntando? No. Estamos claros. Es lo mismo que pasa en cualquiera de las otras 3 causales políticas, que hay que tener una valoración política. Y lo que pasó el día de ayer, donde el CAL se pegó un tiro en el pie, en la práctica, y eso es lo que va a juzgar ¿por qué se dio el pueblo, tiro en el pie? Porque lo que debieron haber hecho, abusando de que tiene la mayoría de votos, no de la razón, porque esto es político, y en un Congreso lo que cuentan son los votos, al final de cuentas, la historia jugará nuestra participación, y la justicia, la otro tipo de responsabilidad, debieron haber dado paso, porque solo tienen que ver el cumplimiento de las formalidades, no convertirse en jueces
ni políticos ni penales, porque el órgano mayor que tiene un parlamento no es este club administrativo, sino el Pleno de la Asamblea Nacional. Y en el supuesto caso no consentido, la Comisión de Fiscalización, mal llamada de archivo. Deberían haberlo calificado, porque si tenían los votos, seguíamos con el procedimiento y hubiera tenido la oportunidad el gobierno, que para mí se ha perdido, de que una verdadera interpelación, donde hay réplicas y contrarréplicas, que no es un juego, no es una simple invitación, el señor vicepresidente diga lo que él cree que es su verdad, porque también atañe a la del gobierno, a la del Estado ecuatoriano. Y si era del caso, con los votos que tienen, y hay que ver si les duraba en los meses que iba a sostenerse esta interpelación hasta llegar propiamente al juicio, después de los 3 filtros que establece la Constitución, absolverlo, pero en un proceso, no como lo que pasó ayer, que hablando en términos futbolísticos, estimado Gonzalo, hubo un tapetazo. Don Fernando Callejas, para quedarnos con el líder constitucionalista en términos jurídicos, que es el doctor Ollarte, en nuestra mesa de trabajo. Pero esto me parece importante. El asambleísta Callejas cree que el señor vicepresidente Glass se cura en sano de un eventual juicio penal, no político, sino de un juicio penal, especialmente por el caso Kaminowska. ¿En qué sentido? Haciendo considerar desde ya y pidiendo una declaración de su amplísima mayoría en la Asamblea, no sé si ahí puedan ejercitar una declaración, o son los jueces nombrados por ellos, liderados naturalmente por el Consejo de la Judicatura, a los que se les va a pedir no sé qué otro estamento jurídico de la República pueda dar paso a la consideración de que en el caso Kaminowska y las causales que podrían llevarle a un juicio penal con detención previa al señor vicepresidente de la República resultarán maliciosas y temerarias, porque por eso lo ejercita este momento. No lo ejercitó antes, sino cuando se libera prácticamente, cuando ya le comprometen que le van a sacar del juicio político, como en efecto ocurrió ayer. No sé qué opine usted, don Fernando. Mire, Gonzalo, en todo caso, pues, estos señores de Alianza País y estos altos dignatarios como el señor Glass, vicepresidente de la República, están prevalidos de un gran poder porque saben que tienen una gran impunidad. No nos olvidemos quién está en la Fiscalía General. ¿O sea, es invencible esa coraza? No, pero yo le iba a decir algo luego de que concluía esta idea. En todo caso, ¿quién estuvo anteriormente en la Fiscalía? ¿Quién está actualmente en la Fiscalía? Personajes cercanos al anterior régimen, a Alianza País, el señor Chiribog, el señor Vaca Mancheno, y con esto no estoy ofendiendo a nadie, estoy simplemente diciendo la verdad. ¿Quién estuvo en la Contraloría? ¿Quién está en el Consejo Nacional Electoral? ¿Quién está en todas las superintendencias, en la Defensoría del Pueblo, en la Judicatura? Han armado un gran aparato de impunidad que les va a traer su costo tarde o temprano. En el tema Kaminowska, felizmente, este juicio no se ventila acá, porque caso contrario se estaría ya tapando todo. Y no es que crea que todo lo que pasa en el Ecuador está mal, pero lamentablemente pues sí han cooptado todos los poderes, inclusive el de la justicia. Habrán jueces probos como el señor que acaba de declarar y absolver al señor Martín Pallares en un caso inédito, al menos en los últimos años. Pero decía, el tema Kaminowska felizmente se lo lleva en las Cortes de los Estados Unidos, donde que sí creo existe independencia de funciones y donde que la justicia cumplirá su rol. Y ahí tarde o temprano se tendrá que conocer la verdad y esa verdad llegará al Ecuador y esa verdad va a ser tan contundente que no podrán blindar y tapar al señor Jorge Glass. Y ahí veremos qué dicen los señores del oficialismo que han tratado por todos los medios
de cubrir al señor Glass, y no solamente al señor Glass, a todos los hechos de corrupción en el país, y tendremos que decir también que esta frontal lucha contra la corrupción y que este bisturí mayor y que toda esta prédica no es más que una gran farsa que viene desde la presidencia de la República. Hay que decirlo claro y contundentemente. Aquí no se quiere luchar contra la corrupción, aquí se quiere tapar todos estos actos vergonzosos de corrupción que se han dado en los últimos años. ¿Qué negligencias ha cometido hasta este momento en este tema el señor presidente? Por ejemplo, conformar... Me refiero al presidente de la República que usted dice. El señor presidente, ¿cómo es posible que conforme un consejo, un comité de lucha contra la corrupción con personajes cercanos al anterior régimen y al actual régimen? ¿Cree usted que se van a juzgar a ellos mismos? No, pues, ¿por qué no dejó que actúe la Comisión Cívica de Control contra la Corrupción con personajes altamente conocidos en el país por su transparencia y por su vida límpida? A eso debió haber llegado. ¿Por qué no llama a la ONU para que conforme esa comisión que se conformó en Guatemala y donde que tiene preso al señor presidente y al señor expresidente y presidente de Guatemala? Pero claro... O sea, que no se quede en retórica. Enunció nada más el señor presidente Lenín Moreno que iba a luchar frontalmente contra la corrupción, pero le llamaron la atención. El señor expresidente Correa le dijo que para qué está conformando estos comités y para qué va a llamar a personajes de fuera del país para que luchen contra la corrupción. Tengo confianza de que el presidente Lenín no se va a dejar y que nos va a demostrar cosa distinta. Pero veamos. Mire, Gonzalo, solo con esto concluyo y muy brevemente. Yo también quisiera pensar diferente. Congratularnos todos. Pero sí, congratularnos y felicitarnos todos de que efectivamente estamos por el sendero de lucha contra la corrupción, pero eso no es así. Y mire usted lo que está sucediendo en el gobierno del señor Lenín Moreno. Altos y personajes vinculadas directamente con el correísmo en altos cargos y buscándoles representación en el exterior, como el señor Alexis Mera, como el señor Guillaume Long, se dice del señor Ochoa, el frente económico en un tema tan delicado como la gravísima crisis económica que vivimos, liderados por el señor Rivera, por el señor de la Torre y por el señor Pero es una buena jugada, no es una buena jugada de que a ellos mismos les diga, ustedes hicieron, solucionen pues. Porque eso es lo que me contestó a mí ante una pregunta periodística, sí, claro, en ese sentido que yo le hice. No van a solucionar nada, Gonzalo, porque aquí si quisieran solucionar algo, primeramente ya hubieran hecho tendría ellos que decirles mismos a estos señores, vayan a su casa, y el señor Rivera, si habría posibilidad real de juicio político, debería estar también en la Asamblea Nacional para juicio político, porque han mentido al país sobre unas cifras falsas y nos crearon una expectativa diferente cuando la realidad es otra. Igual que si habría posibilidad de llevar a juicio político a todos los responsables de esta debacle, los señores del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social deberían estar en la Asamblea también para ser sometidos a juicio político. Ahora, el señor vicepresidente de la República nos dice a todos los ecuatorianos, mucho cuidado, si vuelven ustedes a solicitar en el caso Caminosca cualquier diligencia, ustedes van a ser considerados maliciosos y poseedores de acusaciones temerarias. ¿Qué sanciones hay para ciudadanos e incluso asambleístas que podrían caer en esta figura de maliciosa y temeraria si él logra que las leyes cambien y se radicalicen a favor, naturalmente, de una impunidad completa en términos de un enjuiciamiento de connotación penal, por ejemplo, doctor Ollarte? Sí, mire, yo, si no me equivoco, creo que el segundo mandatario había indicado en alguna ocasión que él estaba dispuesto a ser totalmente investigado. No tenía él ningún inconveniente. Y yo también señalé respecto de aquello que esas valentías, cuando no te va a pasar nada, no son valentías. Eso no es tener valor. Y ahora se contradice diciendo esto, investíguenme, pero no mucho.
porque si me investiga mucho hay consecuencias, y claro que hay consecuencias porque sabemos bien que las personas común de los mortales y también los asambleístas no están encubiertos en ese lado por la inmunidad. Uno es responsable de la denuncia. Ahora, también hay que ver que una cosa es la denuncia maliciosa y otra cosa es que maliciosamente te declares la temeridad. Eso es una cosa distinta. Y ese es el peligro al que está sometido el común de los mortales, que tiene una constitución que le dice, en su artículo 83.9, que tiene la obligación de combatir la corrupción. Combata la corrupción, pero no tanto, no al extremo de descubrirla, porque si no, ahí ya estamos en problemas. Pero cuando nos referimos al juicio político vicepresidencial, sí hay que tener en cuenta unas cosas. No, yo no soy de los que me gusta engañarme a mí mismo. A mí sí me gustaría ver un juicio político vicepresidencial, y creo que le hace falta a la ciudadanía que se transparente esta cuestión, porque si el vicepresidente también quiere engañarse solo y creer que la gente estima que con sus cadenas y sus propagandas que las hace, a diferencia del gobierno que ya no las hace, estas cadenitas, estos mensajes de la vicepresidencia, y que con eso uno tiene que creerle, bueno, pues engáñese solito nomás. A nosotros nos pueden parecer justas o injustas, correctas o incorrectas la determinación de las causales constitucionales para enjuiciar. En eso no nos podemos engañar. Cierto es que en otras naciones, los Estados Unidos, Chile, Brasil, Colombia, etcétera, no hay causales especiales para enjuiciar políticamente a un presidente o un vicepresidente de la República. Son las mismas que para enjuiciar a cualquier funcionario. Y así lo era en el Ecuador hasta la reforma constitucional del 83. A partir de esa reforma, se restringió la potestad legislativa de enjuiciar políticamente al primer y segundo mandatarios, cosa que además llamaba la atención, no solo en ese tiempo, sino todavía, porque juicios políticos presidenciales de la historia ecuatoriana, uno, Juan de Dios Martínez Mera, no tiene otro. Porque los casos de Bucaram, Aguad y Gutiérrez no fueron juicios políticos, fueron cesaciones por otras causales, fueron lo que uno llamaría juicios políticos irregulares. En la cesación usted no intenta ser responsable a nadie, aunque hay una causal ahí que debería ser de juicio, que es el abandono. ¿Ya? Porque claro, cuando usted dice que alguien ha abandonado, lo está haciendo responsable de la comisión de una infracción. ¿Eso no se aplicó a Bucaram? Pero bueno, no hubo juicios políticos, ahí fueron censuras a mano alzada. Ahora sería aplastando botones. En el caso ecuatoriano usted ya leyó las tres causales que hay para enjuiciar políticamente al primer y segundo mandatarios. Y como usted verá, dice, por la comisión de delitos de... Sí, son delitos. No es que en el juicio político usted se transforma en un tribunal penal, no. Pero la causal de juicio político son delitos. Y en eso no hay que engañarse. A mí me molesta el autoengaño. Es que como esto no es un juicio penal... A ver, perdóneme, si la Constitución me dice peculado, concusión, enriquecimiento ilícito o cohecho, el cohecho es el cohecho, no es cualquier cosa. No es que si el vicepresidente de la República habla con la boca chueca ha cometido peculado. No, señor. Peculado está tipificado. Y eso, si quiere seguir discutiendo un tema que no hay por qué discutirlo, porque además ya tuvimos un juicio político vicepresidencial por cohecho. Y se le imputó el cohecho, no penalmente, sino políticamente. Esto se aclaró en la Ley Orgánica de Garantías, que nos puede agradar o nos puede disgustar, pero ahí está y hay que cumplirla. Artículos 148 y 153. En la acusación constitucional, los hechos que se imputan al presidente o vicepresidente de la República deben coincidir, deben subsumirse al tipo legal. ¿Dónde se describe la infracción peculado? Es decir, tiene que usted que discutir mucho para decir, ¿qué será el peculado? A mí me suena que... No. Usted toma el Código Integral y dice, peculado es esto, cohecho es esto, concusión es esto, enriquecimiento ilícito es esto. Ahí está descrita la infracción. Eso es lo que exige la Ley de Garantías para la calificación. En esto no hay que equivocarse. Yo leí, y lo digo sin ningún ambaje, la acusación constitucional. Iba a decir una mala palabra. Le hicieron todo el favor. Vea, si los señores del gobierno cogieran un libro alguna vez en la vida, lo mismo que o un código, no lo hubiesen archivado en el CAL,
¿El CAL se sobrepasó? Sí se sobrepasó. Yo coincido en eso, se ha sobrepasado. No es la primera vez que lo hacen tampoco. Además, facultades que no debería tener un consejo de administración legislativa, pero ahí se les podía echaban en la haberse ley. evitado que llegue al Pero CAL. cuando llegaba a la corte, pero de la corte también uno dice, bueno, puede decirte cualquier cosa, ¿no? Claro. Si yo pongo en la acusación constitucional, yo la ley, y le debo decir que sí me indigné, porque a mí estas cosas me indignan, porque la oposición sí tiene la obligación también de representar, yo insisto en esto, y de hacer las cosas bien, y no dar papaya, pues. Claro. Una cosa tan difícil que uno dice, pero le está entregando con bandeja de plata el archivo, pero por favor. Y si hacen de Porque adrede, claro, si usted me dice, es que el señor Mosquera, es que el señor Capaya, pero impútele al vicepresidente de la República, es que él es responsable político porque hay un decreto de delegación. Vea, con ese argumento no llega ni a la esquina. Claro. Otra cosa es que hubiese sido medianamente inteligente, y se lo digo con todas las letras, porque el que ha redactado la acusación es un asambleísta, que no está ahí de gratis, pues. Y si se entiende que se pone a hacer esto es porque sabe, es porque sabe lo que está haciendo. Si no sabe, vaya, pregunte y lea. ¿A quién se refiere? ¿Cómo se llama el que presentó la acusación? Gómez. Gómez. Bueno, con salir en la tele diciendo que esto no es un juicio penal, no llegamos muy lejos. Ya dejémonos de tonterías. Y ahora le está culpando al presidente de la República. Lo que él mal Si por instrumentó. último hubiese utilizado esa maña con la que condenaron al universo, en el caso de Bonil, la autoría coadyuvante, porque yo escucho todos los argumentos que me dan de que el vicepresidente aquí, y a mí me da un olor y sazón a autoría coadyuvante, nunca lo dice. Nunca lo dice. Claro que no son juicios penales, pero si usted determina la censura del primero o segundo mandatarios, ¿qué tiene que ocurrir? ¿A dónde tiene que remitir los antecedentes? A la fiscalía, porque lo está censurando por cohecho, lo está censurando por peculado, lo está censurando por enriquecimiento ilícito, lo está censurando por concusión o por delitos contra la seguridad del Estado o por delitos de lesa humanidad. Delitos. Lo dice la ley de garantías. Y lo que dice la ley de garantías es: la Corte Constitucional, a la hora de calificar, debe determinar si los hechos que se imputan se subsuben en el tipo legal. No tiene la Corte que comprobar que han ocurrido, porque para eso está el juicio político, pero usted sí tiene que redactar bien la acusación. Ahora, este tema del anuncio de pruebas, con lo que ha salido el presidente de la legislatura, perdóneme. Primero, según la ley de la función legislativa, harto deficiente la de 2009, usted tiene que presentar las pruebas de que dispone, entonces parecería que hay que presentarlas todas, y también anunciar las pruebas que va a presentar ante la Comisión de Fiscalización. Basta con el anuncio de pruebas, pero le hago presente que en el Ecuador el CAL ha calificado acusaciones constitucionales sin siquiera tener anuncio de prueba. No es que no era adecuada la prueba, no es que era bonita o mala, no es que... No, sin anuncio de prueba se han calificado. Y eso lo hago presente. Ahí sí no ha habido ningún problema. En unos casos, porque eso también hay que señalar, en el caso este, y es le una han aplicado, sine qua non. le han aplicado las reglas con todo rigor. Con todo rigor. Y eso es lo que pasa en nuestras naciones, Pero lamentablemente. la aplicación que usted alude es una condición sine qua non. En Iberoamérica en general y en el Ecuador en particular, usted al enemigo, al contrario, le aplica la ley con todo rigor. Claro. Al amigo, en cambio, se le interpreta. El doble rasero. No iba a esperar, pues creo, que a ellos le iban a aplicar las reglas con esa laxitud y suavidad con la que se les aplica a los copartidarios. En lo absoluto. ¿Usted qué puede esperar? Que le van a aplicar las reglas con todo rigor. Con Y drasticidad. no se podía dar ese lujo. Yo eso sí lo dejo señalado. En eso no concedo en lo absoluto. Mientras tanto, el tiempo avanza, el tiempo transcurre. Y Roberto Izurieta, nuestro queridísimo amigo, profesor y director de proyectos para América Latina en la Escuela de Gerencia Política de la Universidad de Washington, George Washington de los Estados Unidos. Él es un analista muy conocido, o por lo menos a nivel de Ecuador y América Latina, pero fundamentalmente es un académico en la principal universidad de la capital norteamericana. Así es que
Roberto, muchas gracias. Estoy con mis contertulios, el respetable jurista Rafael Ollarte y los señores asambleístas don Henry Cucalón y Fernando Callejas de la querida Tungurahua. Así es que es alcalde de Ambato, en fin, usted los conoce, Roberto, bienvenido, muchas gracias. Usted hace una afirmación que nos deja preocupados. Dice, el reloj está en contra de Moreno. ¿Por qué canaliza, digamos, a la coyuntura actual esta circunstancia, pese a que cuando formuló este acerto o esta premonición, ojalá no resulte una premonición, el señor presidente de la República, Lenín Moreno, debe escuchar. Él siempre escucha. Nos invita a que nos escuchemos entre todos y parte del diálogo. Hoy quiero que le diga por qué usted cree que el reloj está en contra del jefe de Estado. Tenga la bondad. Muy buenos días, Roberto Izurieta. Muy buenos días, Gonzalo. Muy buenos días a Rafael Ollarte, a los asambleístas Cucalón y Callejas. Un gusto estar en tu programa. A lo que me refiero con esa afirmación es que si es que yo estaría en la posición del presidente Moreno, me centraría en dos temas fundamentales. Primero, lo que están discutiendo ahora, y es si la mesa está servida o no en términos de la economía. El argumento del expresidente Rafael Correa era que le deja la mesa servida, que todo está en orden, que la economía está muy bien. En función de esta afirmación, probablemente, y también de congruencias de políticas económicas, la mayoría de las autoridades económicas son una continuidad del gobierno anterior. En otras palabras, si efectivamente la mesa económica está servida, la economía del país está en orden, es totalmente coherente que continúen esas autoridades económicas. Pero lo que está en cuestión es eso. ¿La mesa está servida o no está servida? ¿La situación económica es grave o no es grave? Eso es lo primero que hay que resolver. Yo lo que me pregunto es cómo puede resolver esta incógnita si es que las autoridades que se están respondiendo a esa pregunta, si está servida o no la economía, está todo en orden, representan la continuidad del gobierno anterior. Pero si no resuelves esto y efectivamente esa afirmación era falsa, la afirmación del expresidente Correa cuando dice la mesa está servida para el presidente Lenín Moreno, entonces comienza a ser responsabilidad del presidente Lenín Moreno, porque el argumento es muy simple. Yo te dejé la mesa servida, la economía entró en serias dificultades y por lo tanto es tu responsabilidad, porque la mesa estaba servida. Entonces ese es el argumento central. Y yo pienso que el presidente tiene que resolver, porque si no, el reloj está en contra de él y cada semana que pasa y cada mes que pasa será responsabilidad de él. Pero si por el contrario se clarifica este dilema y la mesa no estaba servida, es responsabilidad del presidente anterior. Ya lo dijo el señor presidente Moreno. Eso no es cierto, y lo dijo con énfasis. Eso no es cierto. La mesa nunca ha estado arreglada, la mesa nunca ha estado servida. Estamos calculando con él, no yo con el señor presidente, sino un colectivo de técnicos coincidiendo, Roberto, en que la deuda pública consolidada a estos días se ubica en 62.300 millones de dólares. Esto consolidó y ratificó ayer el distinguido economista Abelardo Pachano, aunque hay otras lecturas del mismo Palacio de Gobierno que superan los 60.000 millones, pero no lo dicen. Esto en la parte económica, pero asimismo la parte política, ya mismo que le van a culpar de todo al presidente Lenín Moreno desde Europa. Y entonces los tuits van a salir que es o mediocre o inútil
que no actúa con oportunidad, qué sé yo. Entonces, aquello ya me parece complicado. ¿Allí también el reloj está en contra de Moreno? Absolutamente. Pero yo siempre he pensado que la economía es la que termina en realidad mandando y definiendo a la política, o gran parte de ella. ¿A qué me refiero? Que si la situación económica está bien, la situación política se acomoda. Esa fue la historia de Rafael Correa. Sube al poder con una bonanza económica increíble, porque los precios del petróleo suben desde $7 en esos tiempos, suben hasta 150 y pico de dólares. Tiene una bonanza económica muy grande, con eso tiene popularidad, y con la popularidad tiene control político. Así de simple es la ecuación. Entonces, si es que la situación económica se complica, no se resuelve, la situación política se va a complicar aún más, y el que se va a beneficiar de esto será el expresidente Rafael Correa. Está entrampado el presidente Moreno con una economía alicaída que no le permite liderar la parte política, es lo que yo entiendo ¿sí? Más grave que eso. A ver. Por supuesto que eso, como tú dices, es un problema. Si la situación económica es difícil, la situación política será difícil, pero mucho más difícil será la situación política si la conclusión es que la situación económica se complicó por responsabilidad de Lenín Moreno, porque la mesa estaba servida. Él la arruinó. Eso es mucho más grave, porque eso, si coincido contigo, de que si bien la situación política sería difícil si la situación económica se empeora, pero si es responsabilidad de él, sería mucho más grave. Ese es mi argumento por el cual yo digo, el reloj está en contra del presidente, y el presidente tiene que dejar absolutamente claro todas estas dudas que tenemos, y para hacerlo, yo lo que no entiendo es cómo puedes hacer esto, clarificar este dilema, cuando las autoridades económicas representan más al gobierno anterior que al actual gobierno. Es decir, que ellos, los que quieren hacer el daño al presidente Lenin, tienen más herramientas para chantajearlo. Yo soy de palabras directas. Adelante, Roberto. Yo lo que creo es lo siguiente, que si la mesa no está servida, esa información tiene que venir de las autoridades económicas. Las autoridades económicas es el momento que tienen que definir sus lealtades y sus consecuencias. Si su lealtad es con el expresidente de la República, deberían retirarse del gobierno. La lealtad de un ministro tiene que ser con el presidente que está en funciones. Y esos ministros tienen que decirle al presidente y al país con certitud cuál es la situación económica y qué es lo que se debe hacer para mejorarla o evitar serios problemas económicos. Ese sería el primer paso. El segundo paso es, por supuesto, pedirle al país la comprensión para hacer lo que sea necesario para reactivar la política económica. Y esto también viene de la mano, como bien tú decías, de los elementos políticos y sobre todo el tema de la corrupción. ¿A qué me refiero? Si tú quieres reactivar la economía, necesitas confianza. Para que exista confianza tiene que existir también transparencia, tiene que existir independencia de los poderes del Estado. Y si vemos comparativamente cómo se ha avanzado en las investigaciones y en la búsqueda de las responsabilidades de los escándalos de Odebrecht en otros países de América Latina, comparado con lo que pasa en el Ecuador, a decirlo menos, va a paso muy lento y con un nivel de secretismo que produce mucha desconfianza. Y lo que pasó ayer en el Congreso, que es lo que tus ilustres invitados, si reconozco la voz, era Rafael Ollarte quien estaba hablando, lo que sucedió ayer con el Consejo de Administración Legislativo, que archivan el caso, es una muy mala señal, porque yo no soy abogado, pero me parecería a mí una gran idea que sea una institución política, como es la Asamblea, la que pida, inicia, tenga en paralelo las investigaciones del caso para que se clarifiquen, para que se dé confianza, para que se busquen responsabilidades, lo mismo que pasa en los Estados Unidos en este momento. En el caso
de las investigaciones de Rusia, tienes investigaciones sumamente reservadas que se están dando a través de un consejero especial de la Fiscalía, esas son reservadas, la que maneja Mueller, pero tienes 2 investigaciones paralelas abiertas al público, en su enorme mayoría, que vienen del Congreso y del Senado. Entonces, un manejo de esta naturaleza da tranquilidad a la opinión pública, que sea lo que sea, que haya pasado o no pasado en una posible o no confabulación, conspiración o el término legal necesario que queramos utilizar en el tema de la interferencia de Rusia en las elecciones norteamericanas, el pueblo norteamericano puede estar tranquilo que hay 3 canales de discusión, unos más políticos que otros, unos con mucho más reservas, pero estamos bastante informados de lo que pasa y nos da confianza de que la verdad se va a saber, de que si se ha cometido un delito se va a buscar los responsables, se van a perseguir a los responsables para evitar la impunidad. Todo eso da confianza y cuando tienes este ambiente de confianza la economía avanza, la economía crece. Pues todos estos elementos, mi argumento es el presidente se está quedando sin tiempo. Te mandamos un gran abrazo, Roberto. Muchas gracias. Señoras, nada más, gracias a tus ilustres invitados. Señoras y señores, distinguidos invitados, yo creo en la radio. Yo creo en la radio. Creo en la verdad. Creo en Nexa FM. Inicio de espacio promocional y publicitario.